Hola, hola, hola. Estamos en otro encuentro de charlas en pijama. Hola, Vale, ¿cómo estás? Hola Pau, hola a todos. Muy Es, bien. es ¿Ustedes? hasta que se me acomodó el eje porque veníamos charlando, entonces digo, bueno. Bueno, acá estamos. Otra vez en este espacio que nos encanta, que son nuestras charlas en pijamas. Em, este sería como el cuarto episodio y tiene un hilo, porque lo venimos llevando a escrito. Entonces vamos a tener un primer episodio que hablamos de la infoxicación, que es como llenarse de un montón de información, y el qué hacemos con eso. Un segundo episodio que tiene que ver con hacer un espacio para distinguir, para asimilar, para poder integrar. Después tenemos un tercer episodio en donde Vale nos explica esto de renunciar a la solución. Y terminando ese tercer encuentro, se nos armaba a explicar esta dinámica que cuando yo percibo una situación y voy a buscar la solución, es como que te enfoca hacia afuera. Entonces, la idea era renunciar a la solución porque el camino es hacia adentro. Y acá te tiro la Sí. pelota, ¿vale? Porque tengo escuchada esa frase hasta llenarme las pelotas, ¿no? O sea, camina hacia adentro, la, 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 la. Y digo, ¿dónde puta está ese camino? Y las veces, porque esto también me ha pasado, las veces que uno se mete para adentro, a veces soy el primero que quiere salir corriendo de ahí. Entonces, Totalmente. digo, abramos esto del camino es hacia adentro, de qué se trata, qué hay ahí, cómo se transita. O sea, ahora voy a otra parte. La BTL te daba mucho de ese mapa de camino interno, ¿sí? Pero bueno, vamos por ahí. Bueno, está re bueno, sí, porque primero que está bueno este caminito como lo fuiste marcando, que describe bastante bien cómo se fueron armando las charlas, porque nosotras arrancamos a charlar y no teníamos, digamos, un norte. Y tampoco lo tenemos ahora, pero se va armando y se va armando también con sentido, está bueno, ¿no? Pero bueno, en esto que vos decís, esta proyección hacia afuera, ¿no? Y o sea, acá igual, a ver, por un lado está esta domesticación de la que vos hablabas, de la que vos hablás, de cómo siempre estamos empujados hacia afuera, ¿no? Hacia adelante también, siempre hacia el futuro, por eso aparece la expectativa es como un recurso hacia el futuro, ¿no? Bueno, lo que no tengo ahora, entonces en el futuro eh, llevo la energía hacia el futuro y digo, listo, en el futuro se va a armar, ¿no? Como es el juego también de las proyecciones. Pero acá, antes de ir para adentro, hay una cosita que nos pasa acá, que es sumamente incómoda. Porque si yo estoy pensando en el movimiento, en la inercia, si a mí me han empujado en algún momento y me han enseñado que el movimiento es hacia afuera y es hacia adelante, ¿no? Y vos venís con una inercia, la vida misma, hacia adelante, por despacito que te parece que venís, en realidad venís ya con un impulso y hay una fuerza inerte ahí que te mueve. Cuando uno empieza a jugar el juego diferente y entonces empezás a aplicar esto de, bueno, la zanahoria es la expectativa que yo me inventé, o al revés, la expectativa es la zanahoria que me inventé para no sentir la incomodidad de esto que me falta, ¿no? Y de pronto ahora empiezo, ya me doy cuenta de que ya he corrido detrás de tantas zanahorias y aún cuando las he alcanzado me doy cuenta de que no me llena. Lo primero que sucede acá es que cuando renuncias a la expectativa no es un momento grato y feliz, es un momento sumamente incómodo porque empezás a darte cuenta, antes de ir para adentro, que hay una sensación de que algo te falta muy profunda y que esa sensación de falta, cuando vos la empezás a conocer, se traduce en una sensación de vacío tremenda. Porque empezás a darte cuenta que todo eso de lo que vos te llenaste, en definitiva, lo empezás a sacar, lo empezás a reconocer y te das cuenta que no te cubre la pregunta, el vacío en el que vos estás.
Y acá yo creo que es donde realmente empieza el viaje, porque es empezar a darte cuenta que todas estas cosas que alguna vez te llenaron, hoy no te llenan. Y una vez que te das cuenta de esto, ya no podés volver atrás. Entonces es medio un punto donde no tenés muchas opciones. Es como que se cae un velo, ¿viste? Le debe pasar a Sí, la gente que, no sé, o con una pareja, o con una profesión, o con un viaje, o con un algo que la persona se lo puso como una meta, ya, y cuando llegó ahí, che, esto no era. sí, 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 sí. Vos sabés que alguna vez leí un texto de neurociencias, me acuerdo de una frase, no sé ni de quién era, algo así como que una vez que la red neuronal se expande a otra escala, ¿no? Se instala la red a otra escala, es decir, con una comprensión más amplia, ya no vuelve atrás. sí. ¿No? Entonces, este es un poco el punto y este es un poco como un llamado también de atención para aquel que está escuchando esta emisión, porque puede que esté transitando este momento también, ¿no? Y que sepa que aunque quisiéramos volver atrás, no sale, ya no sale porque una vez que te diste cuenta de otro nivel de la realidad, ya no lo podés negar, ¿no? Estás implicado con esa realidad que estás descubriendo, por lo tanto, estás implicado ahora con esta nueva dimensión que descubrís adentro tuyo, que es una dimensión que después se va a convertir en otra cosa, ¿sí? Pero hay que hacer el laburo que sigue, ¿no? Y ahí creo yo que es donde empieza el camino hacia adentro, donde también, bueno, toda esta etapa es una etapa muy dura, o sea, si fuera el camino del héroe es el momento de la desilusión, ¿no? Y, a ver, es descubrir que sos mucho más de lo que imaginabas, porque ese espacio que antes estaba lleno de cosas, ahora al estar vacío, te permite encontrarte con vos, empezás a ver de qué se tratan tus vacíos, que son únicos, particulares. No es que todos tenemos el mismo vacío y todos lo sentimos igual, cada uno tiene su propia zona de vacío. Y empezás a relacionarte con ese vacío y te das cuenta que ese espacio vacío es un espacio de conexión, es un espacio. Y que está bueno que sea eso, un espacio. Y es un espacio de conexión donde empezás a comunicarte o a relacionarte de una manera diferente con todo lo que está ahí adentro, que sos vos. Y bueno, Y ahí surgen nuestras charlas en ah, pijama, para ay, acompañarnos ahí. Porque en esto que dice Vale, literal que es incómodo. O sea, es incómodo, o a veces no lo puedes hablar con todo el mundo. Y a veces el entorno que nos rodea, en su mejor intención, te vuelve a tirar como una ayudita, así, pero si no era dale, por ahí, vámonos de hace otra viaje, cosa. boluda, Claro, dale, claro. salgamos, dale, vamos de joda un rato, dale, vamos a tomar una birra, dale, vamos. Claro, entonces te tira una solución que sigue siendo afuera, pero no te acompaña a habitar eso que empieza a pasar, ¿no? Es como, yo venía notando ahí de lo que vos venís diciendo, o sea, voy a decir lo mismo pero con otras formas, ¿no? En esto de renunciar a la solución, que sería como, bueno, darme cuenta que la zanahoria me hace de parche, pero no me resuelve ni nada. Cuando yo le renuncio a la zanahoria, se hace un vacío. Y ahí hay que en primera instancia habitarse, o sea, hay que entrar ahí. Y me encuentro con el vacío que estuvo siempre, porque no es algo que se hace cuando yo renuncio a la expectativa. Ese vacío estuvo siempre, solo que yo con el foco afuera o creyendo que la zanahoria me lo iba a llenar, evitaba la incomodidad. Ahora estoy como cruda con la incomodidad. Estoy ahí con eso, En como estuve crudo, a carne siempre, viva. claro. Bueno, y Sí, ahí la sí. importancia de acompañarse, ¿no? De tener a alguien que le pueda poner nombre a esto y que te diga, che, vas bien, no pasa nada. Sí, sí, igual un consejo, porque ahora me acuerdo, eh, me duró varios años esa etapa, no en el mismo nivel, ¿no? Porque aunque parece que no está pasando nada y aunque te parece que se apagó todo,
algo está sucediendo. Lo que pasa es que hay que llegar a la siguiente etapa. Pero lo que sí, si pudiera darle un consejo a alguien que está en este momento, aprovechá y hace uso de tus momentos de soledad y de vacío, pero salí a tomar la birra igual y salí a divertirte igual. ¿Por qué? Porque después va a venir otro nivel de darte cuenta y, y si esta pausa se convierte en una nueva inercia, ¿sí? Puede que también te demores más tiempo del que sería necesario, ¿sí? Entonces todo en nosotros tiende a convertirse en un programa, en una nueva inercia, en un algo que ya te acostumbraste a que sea así. Y cuando viene después la nueva etapa, es como que perdiste el training, ¿me entendés? Entonces, Sí. no pierdas el training tampoco de las cosas superfluas. Lo que sí, preservate en tu vivencia, preservate en tu forma de sentir y de mirar nueva y no necesariamente intentes convencer a los demás, que es lo que yo hice muchas veces, ¿no? Por mi forma de ser, de quizás cuestionar a los otros porque no están en la misma percepción que yo. Y lo que me doy cuenta es que simplemente estamos en un momento diferente, y que afortunadamente vamos llegando todos a destiempo, ¿sí? Porque sería tremendo si todos llegáramos al mismo tiempo al mismo estado, ¿no? Entonces, de alguna manera el sistema de vida en el que cada uno está inmerso, ¿sí? Hace que, bueno, uno llega primero a un estatus, a una conciencia de algo, mientras los otros todavía están en otras etapas, ¿no? Y es escalonado y así es como nos vamos acompañando mejor, me parece a mí, ¿no? Esta es mi opinión hoy, después de haber pasado por esa zona de tanta profundidad, ¿no? En mi experiencia, que es de lo que me di cuenta y es de lo que inclusive en estos contactos con vos siempre hablamos e intento armar, esto que estamos planteando como un renunciar a la expectativa y el camino es hacia adentro, es como un saltar hacia adentro. Entonces yo veo la importancia de los que ya saltamos alguna vez y estuvimos ahí y fuimos y volvimos y fuimos y volvimos, de poder hacer una red de contención, de poder saltar. Hay cosas que se hacen solo, pero no estás solo, Claro, 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 sí, sí, obvio, obvio, ¿sí? sí, Porque sí, a veces una palabra te activa un recuerdo, una memoria celular que tú te hace encaminarte, ¿no? Es como que esa parte en donde se siente que cuando entro en el camino hacia adentro hay un vacío, es como una primera parte. Después aparece como un camino, ¿no? Y, y entonces esa incomodidad después uno se hace, después uno aprende a autoacompañarse en esa sensación de vacío. claro, todo eso forma parte del aprendizaje que sigue, por supuesto, porque ahí es donde uno empieza a generarse membranas también, ¿no? De autocontención. Porque acá el punto es que también te puede pasar que te quieras escapar. Eh, y vas a volver al mismo punto porque ya estás ahí, es esto que decíamos, es como un elástico, ¿viste? Y vas a volver las veces que sea necesario. Este, y bueno, nada, eso. Ahora, ¿qué sucede una vez que podemos asumir que ya estamos en esta zona y qué le sigue, ¿no? Porque se vuelve muy interesante lo que empezamos a descubrir dentro nuestro. Y ahí aparece toda esta zona de la que nosotras hablamos muchas veces cuando hablamos de la estructura interna, la configuración de base, los fallos y la configuración nativa. Bueno, todas esas cosas empiezan a aparecer si contamos con los recursos, ¿no? Porque acá está el Ese otro punto. punto. Acá en esta zona, claro, guarda, todavía no entramos adentro. Porque Lo acá que hay yo una digo es eso, zona.
antes de entrar a esa zona, qué importante es tenerse una mochilita con algunas conocimientos, herramientas, ¿no? Sí, Como decir, porque si hoy yo me día voy está a... lleno de Claro, herramientas, o sea, como vos decías en el inicio, el camino es hacia adentro y te hacen creer que porque empezás a descifrar tus emociones eh, o expresarlas bueno, y pero está yo todo digo, bien, o sea, son escalas, claro. ¿sí? Entonces Es digo, si vos vas a ir a la escalar. montaña, depende el tiempo, depende la montaña, vos te llevas algunas cosas, ¿me entendés? Entonces, sí, bueno, esta es mi gran pregunta, ¿no? De lo que a mí me gustaría dar talleres es esto. ¿Cuáles son esas pequeñas nociones que uno debería tener antes de entrar a este camino, ¿no? Esto que vos decís, bueno, pues se va a empezar a vislumbrar una estructura interna, mínimamente qué es, una configuración, mínimamente qué es. Eso, a eso me refiero. No es lo Sí. mismo Bueno, darme con una película interna que encima si no tengo las herramientas me la voy a creer, a tener una noción de lo que es una estructura interna que me opera. No es lo mismo. sí. Sí, bueno, nosotros hablábamos mucho, incluso en la BTL, de lo que es la superficie y de lo que es la profundidad. Y no está mal conocer las dos cosas, ¿sí? Entonces, comprender que cuando empezás a conocer aquello que tenés más a tu alcance y a vista, vamos a estar hablando de alguna manera de la superficie. Por eso cuando hablamos de emociones, estamos hablando todavía de la superficie. ¿Por qué? Porque vos a las emociones las estás sintiendo y las estás viendo a cada rato teniendo una capacidad mínima de sensatez, una capacidad mínima de sensatez y vos podés decir, no, no, estoy enojado, estoy triste, eh, me da rechazo la situación, ¿no? Entonces ya alinearte con ese aspecto más consciente está bueno, sin dudas, para empezar, ¿no? O sea, empezar a indagar y explorar cómo es tu forma de pensar, que también está en la superficie, porque lo tenés acá en tu pantalla mental, estás o escuchando tus pensamientos, o estás viendo tus pensamientos, o estás escribiendo tus pensamientos, son cosas que podés observar de entrada, así. O sea, ¿Mm? alcanza con que tengas ganas y tengas la capacidad de reconocer que sos vos el que está escribiendo, ¿no? Pero después, claro, hay otras cosas que es ya cuando nos metemos en lo que no está a vista y que son justamente la lógica o los parámetros que sostienen a esa forma de ser que se está manifestando en la superficie, con la que quizás también te puede pasar que ya no te identificas como antes o no estás tan contento con tu forma de ser. Pues te puede llegar por diferentes vías. ¿Sí? O ya no te está alcanzando con tu forma de ser para estar a la altura de ciertas situaciones de tu vida. Entonces ahí ya te toca hacer otro tipo de laburo porque vos te ves en tus patrones también, vos te ves que estás en una repetición, vos te estás viendo en tus formas reactivas. Todo esto está acá en la bandeja, está acá en el frente. O sea, si vos no lo ves, de última, le preguntás a tu amigo, le preguntás a tu pareja, le preguntás a los que conviven con vos, y te van a poner en la bandeja los elementos que te faltan. Te van a decir, sos así, así y así, repetís esto, esto y esto, y la pifias en esta y aquella todas las veces. ¿Por qué? Porque son programaciones que están instaladas, es el software que tenés acá, el sistema operativo. Bueno, te toca. Cuando te den ganas, cuando veas que ya en la bandeja tenés suficiente material, empezar a indagar con cuáles son los enlaces, cuál es la lógica, cuáles son los parámetros que mantienen encendido este software. Y acá es donde nos damos cuenta de que, a ver, esto va especialmente. Hoy día hay mucha gente que está empezando a ir al psicólogo y está buenísimo, sí, pero hoy es 2025, sí.
En el 2025, en el 23 más o menos, Freud estaba presentando ya su segunda tópica, pero el psicoanálisis, estamos hablando 100 años. Segunda tópica de Freud. La primera fue por el 1906, pero ya en 1800 el tipo estaba haciendo estudios sobre hipnosis y estaban indagando en este concepto del inconsciente. Y el inconsciente, cuando recién lo descubren, era lo desconocido, la caja negra, el cuartito oscuro, digo yo. Claro. ¿Sí? El inconsciente era como una bolsa donde fueron a parar todas esas cosas que están en vos y de las que no tenés ni la más mínima idea. Pero casi 120 años después, el inconsciente, encima a la luz de todos los descubrimientos con la física cuántica, bueno, nociones espaciotemporales de las que nosotras hablamos también, el inconsciente no es un cuartito oscuro. Ya El no. inconsciente, el inconsciente no es un espacio infinito, insondable, donde están tiradas toda la basura cósmica y toda la basura, todo lo que a vos no te sirve. O sea, el inconsciente es un espacio inteligente al que no tenés acceso porque vos estás operando acá en la superficie con un sistema operativo que tiene reglas, ¿sí? Que tiene parámetros de funcionamiento, pero se nutre de lo que hay en el inconsciente. Y de hecho, a la luz de la física cuántica ya ni hay inconsciente, ¿sí? Nosotros somos un espacio que está inmerso en otro gran espacio, que es una trama de información infinita, la latice, un campo de información infinita, y nosotros, imagínense como si fuéramos transparentes, somos un espacio, y en la medida que vamos traspasando diferentes puntos en esa latice, vamos captando toda la información que está en ese campo. Y se van configurando dentro nuestro, bueno, nuevas configuraciones, nuevas formas de leer la realidad. O sea, se va a la mierda con la física cuántica, Yo la tiro acá, la pero noción del inconsciente. Es una inteligencia, o sea, es una inteligencia que nos está administrando. sí, De hecho, ese es el mira, inconsciente este para mí es otro biológico. tema. Pero si quieren que lo abramos, nos escriben. Quiero que abran este punto. Somos el observador y no lo observado. Y esto vendría a ser lo observable, o sea, lo observado. O sea que somos el que está observando El esto. Somos el observador y lo observador. observado. Es como, bueno, por eso asumir esta multidimensionalidad no es nada, nada fácil. Sí. En esto Nada fácil. que yo decía, bueno, ¿cuáles son los conceptos, por decirlo de alguna manera, herramientas mínimas para comenzar el viaje hacia adentro? Para mí es saber que lo que vamos a ir a ver adentro es nuestra programación, no lo que somos en primera instancia. Claro, claro, lo que vamos a ver es lo que no somos. Por En eso primera hablábamos de la instancia, superficie. En ¿sí? principio es Entonces, descubrir lo que no sos. Claro. ya tener algunos puntos de referencia de lo que la humanidad fue descubriendo que somos, nos va a permitir después, cuando nosotros de alguna manera podamos renunciar o reelegir algún modelo o patrón, tener otra referencia desde donde hacerlo. O sea, hasta en automático vamos a estar identificados, que sería creyendo que somos nuestra programación. Entonces vamos a entrar y nos vamos a dar con una programación. Eso por Sí. un lado. Por otro lado, me parece que comprender también que el afuera, si ya no tengo que ir hacia afuera, me voy hacia adentro, entonces el afuera es malo. No, el afuera pasa a ser el espacio-tiempo que se va a ordenar para que yo vea esa programación. Entonces no es que, no, ahora me voy para adentro y corto con todo lo de afuera. No, 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 pero bueno, son como etapas, ¿no? Son como etapas. Pero claro, acá ya esta cuestión de que no soy lo que creía que era, ya empieza de alguna manera, inocentemente, empieza desde el momento en que la zanahoria ya no te llena como antes. Y si la zanahoria que antes te llenaba, ahora no te llena como antes, y la otra zanahoria tampoco, y la otra tampoco, y la otra tampoco, será
porque no es ninguna de las zanahorias o porque vos no sos lo que creías que eras. Pero es un tema, ¿eh? Porque hay gente comprándose, como una zanahoria no la llena, compra 20, un camión de 20 zanahorias, o sea, 20.000 zanahorias, como para convencerse de que, ¿entendés? O sea, ahí, como para no hacer este movimiento de mirar, che, la zanahoria no me está llenando, ¿no? ¿Qué está Sí. pasando? Bueno, y entonces Eh, empezamos a ir hacia adentro, empezamos a encontrarnos con ese vacío incómodo, pero lo habitamos. En un momento llega un poco de claridad y me empiezo a dar con esa configuración interna, con esa estructura interna, empiezo a ver cómo eso que sucede afuera está sostenido por esa estructura interna que es mía. Y Y que ahí, tiene que vale, ver ¿qué con hago? una forma, sí, bueno, acá lo primero que se me viene es como cuánto Hammer nos ayudó con esto, ¿no? Porque la realidad es que siempre estamos en una forma de comportamiento, siempre, siempre vamos a estar en una forma de comportamiento. Y a esas formas de comportamiento Hammer les puso nombre y apellido, ¿no? Que son las constelaciones cerebrales. Ahora, esas constelaciones cerebrales, vamos, ¿cómo decirlo? De manera cuántica, para que después los que son expertos en leyes biológicas, bueno, Lo a mí expliquen. me gusta hablar de las leyes biológicas así, ¿entendés? La realidad es que en una constelación cerebral lo que vos tenés son varios focos cerebrales encendidos al mismo tiempo. Ahora, cada foco es un observador. Entonces, lo que vos tenés en una constelación cerebral es un colapso de observadores. Es un colapso de observadores. Tenés un foco que está en un modo de percibir y de sentir que es rencor y resentimiento, y acá. Y a la par del otro lado tenés otro foco que está en un modo de sentir de susto inesperado, y en el otro foco tenés una forma de sentir y percibir que es no sentirte reconocido y elegido. Bueno, se te encendieron los tres focos, los tres observadores al mismo tiempo y se te configuró una forma de estar en la vida con una perspectiva única que tiene una función. Y esto es resarpado, pero una constelación, en un nivel, a nivel observable, vas a tener un comportamiento, vas a tener un relato, ¿sí? En otro nivel, tenés un colapso de observadores que de alguna manera se tienen que alinear, porque este es el punto, te constelás para sobrevivir, entonces, tus observadores, que son diferentes. Para poder coexistir, se tienen que alinear en un acuerdo que es tu forma de mirar y tu forma de andar por la vida, porque si no, no sobrevivís, porque tenés 3, 4, 5 quilombos, 7 quilombos en simultáneo por resolver. ¿Y qué hace tu biología? Y bueno, a nivel cerebral te constelas, entras en un comportamiento especial y pasás la ola. Y acá en esto, Está re bueno, a mí me encanta verlo así. alucinante. Pero en esto Hammer también nos muestra, y que para mí también es un elemento importante a la hora de entrar hacia adentro, fíjate lo que te voy a decir, que estamos en relación directa con el entorno Bueno, eso, y además, no dejamos, además, eso, y no gracias. dejamos de estarlo, por más que yo me vaya para adentro y me dé con todos mis elementos de estructura Claro, interna. de ahí el colapso de observadores también, porque, o sea, el cerebro, que está en este colapso de observadores y el cerebro te los alinea en una constelación, te los ordena en una constelación. Pero el cerebro lo hace alineado con qué? ¿En referencia a qué? Al espacio inteligente que habita. O sea, acá tenemos la realidad inteligente, otra vez. Es quinta ley, ¿no? O ¿En sea, referencia a qué? Pregunta del millón para chequear dónde estoy. ¿dónde Eso que estoy en estás referencia a diciendo, qué?
¿En referencia a qué es? ¿De quién lo dijo? ¿De dónde salió? ¿No? ¿Salió de mi Ay, árbol? ¿Salió sí. de mi biología? ¿Salió de dónde salió eso? Porque acá es donde se va a poner en juego toda esta noción de soy soberano y autogestivo. O sea, está todo bien. Son niveles, ¿no? Soberano y autogestivo. ¿En ¿En referencia a referencia qué? a qué? ¿En referencia a qué? Sí. O sea, acá donde empieza a aparecer, mirá, porque yo me armé como una línea. Me armé una línea. Digo, pará, la caja negra puse, ¿no? El inconsciente. Y digo, no, pará. El inconsciente freudiano. El inconsciente junguiano, el inconsciente lacaniano, el inconsciente hellingeriano, el de las constelaciones familiares. El inconsciente jameriano, pongo, ¿existe el inconsciente jameriano? El inconsciente grimberiano, el de Jacobo Grimberg. El inconsciente de Nassim Haramein, ya, física cuántica. El inconsciente espacio-temporal del que habla Ale Casado. O sea, son como diferentes escalas. Y lo que sí vamos viendo es que lo que empieza con Freud en un inconsciente, que es la caja negra, el cuartito oscuro, ya gracias a Jung vamos descubriendo, Jung nos habla de un inconsciente colectivo. Y luego, de hecho yo lo traje a Hellinger, pero Jacobo Leví Moreno, y esto lo digo porque soy psicodramatista, nada más y siempre traigo la bandera de Jacobo Leví Moreno, que ya antes del 1930 él hablaba justamente de un inconsciente, coincidía con Jung, con que había un inconsciente que nos atravesaba, un inconsciente grupal, y luego Hellinger lo que hace es traer recursos para dialogar con ese inconsciente colectivo, familiar, grupal, y comprender los patrones con los que se ordena ese sistema, ¿no? Pero básicamente lo que podemos decir es que el inconsciente es, ante todo, una inteligencia que es capaz de autorregularse a sí misma a través de todos sus elementos. Entonces, donde nosotros pertenecemos, somos parte de un sistema, estamos siendo operados y regulados por una inteligencia por encima de nuestra individualidad. Lo que sí puede pasar es que nos estamos haciendo conscientes y eso es hermoso, porque empezás a ver que la realidad siempre te pone en un lugar, en el mejor lugar, digamos, en el mejor lugar. Lo que pasa es que lo ves en retro, no lo ves en el momento. En el ¿No? Y momento en no el lo ves. momento se te pueden jugar el ir a abrir, en vez de abrir el archivo del presente, porque voy un poquito para atrás, para mí el inconsciente podría ser ya no un cuarto oscuro, sino un cuarto que como me lo imaginaría como una habitación llena de archiveros con un, ¿cómo sería? Como un y con esta inteligencia me la imagino como un organizador, o sea, va leyendo distintas cuestiones y dice, bueno, la carpetita que va en este momento es esto, y abre el cajón y saca una información, ¿no? Y la pone como en el reproductor. Bueno, muchas veces el inconsciente colectivo nos pone en ese mejor lugar, pero mi inconsciente personal va y busca una carpetita de un archivo del pasado para jugarla ahora. Y ahí hay sacachispas, porque en vez de entregarme lo que está pasando ahora, con la capacidad que tengo ahora de lo que está pasando ahora, en este ahora yo estoy accionando información como vieja, por decirlo de alguna manera, y entonces hace chispas. Ahí es donde voy a tener un Totalmente. conflicto. Y es como la imagen que se me viene es la imagen de Interestelar. ¿Viste la peli Interestelar? Donde Sí. él finalmente, bueno, está desdoblado y puede volver a ese instante del pasado, el del futuro, vuelve a ese lugar del pasado y puede ver todo lo que no veía. O sea, puede darse cuenta que las señales que estaba recibiendo en el presente del pasado vivido, ¿no? Que venían del futuro y ellos las veían como una falla, como un error. A ver, no sé si te acuerdas, en Interestelar se trata de un astronauta que se
se iba a una misión ¿Es Brad Pitt y o no, no? no, pero es otro muy lindo que nunca Ah, me sale pronunciar el nombre. mm, Entonces, a ver, él mismo, sí, hay un episodio donde se caen libros y cae polvillo del techo, de las paredes, y su hijita puede ver que eso es una señal de algo, ¿no? Y él no lo sí, captaba. Y sí, sí, era la desde el vi. futuro que le estaban dando señales, ¿no? Es muy buena esa peli para comprender esto que vos decís también, el desdoblamiento, ¿no? No quiero flashearla más con esto que estamos conversando, pero es como si esa realidad también somos nosotros mismos, a veces desde el futuro, tirándonos señales a nosotros mismos, acá en el presente, ¿no? O sea, ¿y qué pasa? No es que abrimos el archivito del pasado, es que esta Valeria está programada con esa carpetita y la del futuro le está trayendo señales a través de Pau, a través del vecino, a través de, no sé, de su entorno y no la ves, no la ves. Pero lo que sí decía es que, bueno, la realidad es una inteligencia autoorganizada, autorregulada y siempre, siempre nos pone en el mejor lugar, aunque nos lleve tiempo darnos cuenta de eso, ¿sí? Y reconocerlo. Yo digo, cuando vos empezás este camino hacia adentro, esto es lo que empezás a ver. Y a veces Ujú. asusta, La sincronía, porque Hammer habla, asusta. hasta Hammer habla de sincronía. A ver, hasta Hammer habla de sincronía. Sí. Entonces por ahí ver una película X, como esa otra del chico que se da cuenta que está dentro de un programa que pasa todos los días lo mismo, que están los Bueno, es P, buenísima. Esa peli no sé Free cómo se Guy, por llama. Ahí favor. está. Es espectacular. Esa peli la vi 80 veces, te lo juro, y la seguiría viendo porque aparte hasta es divertida y es muy didáctica, muy didáctica. Te lo muestra de una Entonces forma... te ayudan a verlo y te van colaborando con restarle el miedo a eso, ¿no? Ahí hay Está una buena. conciencia de lo chiquitito que somos frente a la cantidad de parámetros que esa inteligencia maneja, ¿no? Bueno, Garnier habla muy claro de esto. Yo retomé con Garnier hace unos meses y yo creo que de alguna manera nos hemos distraído un poco y por no entender a Garnier, por no comprender a Garnier, hemos a veces tomado otras comprensiones ajenas que no necesariamente nos llevan al mismo lugar, ¿no? Porque la teoría de Garnier es muy sencilla, lo que él propone es muy sencillo, y me acordé de él porque vos decís de esto de la confianza, de perder el miedo, ¿no? Garnier hoy insiste todavía en que lo único que tenemos que hacer es aprender a irnos a dormir, sin voluntad, sin miedo, con total confianza, y es eso. También habla de una realidad autorregulada, inteligente, a través de la cual recibimos señales. Y solo se trata de captar las Claro. señales y corregir el pensamiento, dice Garnier, que yo recién ahora en el presente, dejo de tener un poco de resistencia hacia esa frase, ¿no? Eh, Porque él habla del pensamiento benevolente y es muy hermoso muy hermoso, pero muy, muy maravilloso lo que plantea, pero es mega difícil, ¿no? O sea, el principio de benevolencia es algo resarpado. Bueno, acá te voy con los tacones de punta. No me gusta la palabra difícil, pero entiendo que lo difícil es difícil en base a la resistencia que le ponemos ¿En a referencia a soltar qué? todo Claro, ¿en lo que hay que referencia a qué? soltar para sentir el sentimiento este benevolente. Me parece una Total, maravilla para mí también. Pero fíjate total. yo escuchándote nomás, lo que significa para una mente como la humana, programada como está programada, pensar en que no hay que hacer nada, que hay algo, una inteligencia superior a la mía,
¿no? O sea, es como mucho de entrada y son escalones de este viaje hacia adentro. ¿Sabes que a mí el viaje hacia adentro se me hace, cuando uno habla de escalones, piensa que la escalera es como ir a la terraza, y se me hace más como ir al subsuelo, porque Mm, re. fíjate Al que inframundo a veces. las salidas de emergencia Al no están subsuelo, en la pues, terraza. vale decir el inframundo también. Bueno, sí, inclusive hay que pasarlo para que te des cuenta que ahí no había nada, era como el tren fantasma, viste unos monitos disfrazados así, bueno. Unos monitos Eh, disfrazados. Vos te cagás de miedo y era el boludo que no tenía trabajo en otro lado, estaba trabajando en el tren Ay, fantasma. sí. Y vos te cagabas de miedo. Bueno, pero digo, es hacia abajo los escalones que estamos planteando, porque las salidas de todo generalmente están en el subsuelo, no están en la terraza. Porque encima te puedo decir que cualquiera que se coma el viaje hacia arriba y llegue a la terraza, el salto le va a quedar más grande. Entonces, ¿viste cuando vos ves esos que están así como, pues, uy, cuando este tengo que saltar de ahí? Sí, Es sí. mucho. Bueno, volviendo a esto, ¿no? Del viaje hacia adentro. Estaba escuchando una chica que habla sobre neurociencias. em, Toda la vida una estudiante de laboratorio del cerebro y se dio cuenta que ella comprendía el cerebro, pero le faltaba el puente, de hecho su trabajo se llama El Puente, de cómo eso que ella veía en el laboratorio funcionaba en la realidad. Y entonces empieza a tomar clases de cosas para ver cómo el cerebro que ella estudiaba en el laboratorio se manifestaba en la vida humana. Bueno, y lo que empieza a hablar es castellano, es la chica. Ay, mirá qué loco, no. Estuve hace un rato, una consultante me mandó una foto de un libro de Nazaret Castellanos, Sí, esa. justamente, que se llama El Camino de las Mariposas, y creo que Sí, habla del habla de puente. un Y yo estaba puente. mirando, nada, me está Sí, jodiendo. de ella te Recién, hablo. Bueno, antes de la entrar cuestión que al ella dice encuentro. que hoy la ciencia está lista para decir, solamente que a intereses de algunos todavía esta información no sale, que tenemos mínimo 9 sentidos y no 5 como se nos No, vendieron. Y claro, que los que claro. faltan son sentidos de percepción y toma de decisiones que no pasan por la mente frontal. O sea, tenemos sensores que leen el exterior, sensores que leen el interior y tenemos sensores que toman decisiones para mantener un equilibrio todo el Sí. tiempo operándonos. Bueno. Y eso te vas a encontrar adentro. Acá está, mira, acá está. Este es el libro, se llama El puente donde habitan las mariposas. Está Recién, en audiolibro qué y loco. me lo escuché. Es No, qué una buena onda. genialidad. Bueno, a mí me gusta mucho un neurocientífico. La he escuchado a Nazaret, como, bueno, también está Marian Rojas, que es muy famosa. Me gustan cómo hablan, pero yo siempre tengo un pero ahí. Esa es mi programación de Y base. yo también, yo también. No, a mí me gusta mucho David del Rosario, es otro neurocientífico español que me Ah, recopa. Y está con Sergi justamente, Torres. ¿eh? David del Claro, Rosario está claro, con Sergi claro. Torres. Bueno, bueno, él habla de unos 11 sentidos, justamente. Él Ah, habla de unos 11 sentidos. Sí. Y también habla de esta idea de que el cerebro solamente es un órgano que tiene la función de observar cómo todos los elementos están interconectados. Nada más. No es un guardador de información, no tenemos el no, inconsciente no es un claro. archivo, digamos, en realidad. Nosotros somos una antena, entonces estamos captando frecuencias todo el tiempo. El temita que tenemos es que muchas veces nos identificamos y decimos, yo soy esto, yo soy lo, pero en realidad, en tanto vas avanzando en el espacio-tiempo, estás, activaste la antena, o sea, dando el ejemplo. Había un ruido. Había un ruido y necesitaba Bueno, captar de sí. dónde venía. Ah, La teoría se explica por sí misma a través de todas estas sincronías. era como que alguien estaba barriendo, no sé si es mi vecina a la vereda o alguien de allá al fondo, pero es un
y no sé de dónde viene. ¿Ven? Ahí hay algo que no lo estoy viendo, estoy sintiendo un ruido, pero algo de mí está buscando en qué lugar de la casa está sucediendo ese ruido. Es para allá. Bueno. Bueno, es Em, resarpado esto porque cuando sí, estamos buscando una respuesta de cualquier índole, estamos realizando la misma acción sin darnos cuenta. Lo que pasa es que a veces la respuesta la tenés adentro, pero es esa misma, es pero yo digo, volverte antena, ¿no? fíjate si antes o durante o en la primera etapa de este viaje hacia adentro, vos de base tuvieras el conocimiento de saber que además de los 5 sentidos divinos que te hacen dibujar con colorcitos en la escuela, hay un sentido que se llama percepción, que te permite tener una lectura del interior en comparación con una lectura propia y que saca conclusiones y que ejecuta porque te lleva a pasar a la acción en un área. Entonces, fíjate si además de conocer el sentido de la percepción que cada uno tiene, que es individual, también supiéramos o pudiéramos preguntarnos en referencia a qué tengo esa percepción. Ya tenés medio viaje hecho. Ya hiciste medio viaje. ¿Entendés? O sea, y yo Sí. considero que esto, que me gusta llamarlo autodescubrimiento para que no se mezcle con la otra palabra que Está está bueno. tan usada de otras formas, pero esto es conocerse adentro y pum. Sí, buenísimo, buenísimo. ¿Entendés? Para Sí, mí va por ahí el camino hacia adentro. sí, va por ahí. Para describirnos mejor también, ¿no? Porque una de las distorsiones más grandes que tenemos es la de la interpretación, es la de darle un sentido a las cosas antes de describirlas. Esto significa que es decidir que algo es bueno o malo antes de saber qué es, ¿no? Entonces, muchas veces terminamos en la calificación, que es muy propio del humano esto, ¿no? Eh, antes de describir lo que estamos vivenciando, observando. Claro, porque hay esto de la percepción, por ejemplo, funciona a una velocidad que si no estoy atenta, me voy a dar cuenta cuando ya me pasé 3 semáforos en rojo, o sea, en esto que dice Vale, ¿no? Decir, como también está ligada a una especie de supervivencia, ¿sí? Si yo percibo el león, se me va a activar el mecanismo de huida, ponele, con suerte, si no me quedo dura, el de huida, eh, y cuando esté en el otro pueblo, puedo decir, pero ¿era un león? ¿No era un león? Capaz que era el pelotudo de mi jefe, pero que a mí se me activó el sentido de depredador. Y si no conozco esos mecanismos, puedo estar en una percepción de como que me están acechando con todo Ujú, lo que claro. significa, pero por no hacer una revisión de mi percepción y una revisión de lo que realmente hay en el entorno, ¿no? Sí. Bueno, acá está re bueno cambiar ese rango de conversación. Esto es algo que sucede también. Hay un momento donde nuestras interpretaciones, ese es un nivel de conversación en el que estamos con nosotros mismos. Podemos estar en un rango de conversación que es con todo lo que me estoy contando y lo que estoy interpretando. Ahí estoy en un nivel de conversación y estoy adentro mío también. Estoy conversando conmigo, pero estoy en mi interpretación. Luego paso a otro rango que es, bueno, un nivel más descriptivo, entonces no converso con lo que me cuento, sino que trato de conversar con más con los hechos, desde un lugar más descriptivo, como si yo fuera un fiscal, como si fuera un juez, o sea, ni siquiera como un juez, como un fiscal, no estoy describiendo lo que veo. Y otro nivel más profundo es simplemente dialogar con la percepción y darnos cuenta de, bueno, estamos percibiendo todos estos elementos que seguramente están interconectados,
según en referencia a que tienen una conexión, un enlace, un sentido, y desde donde yo estoy posicionada, bueno, pueden tener otro sentido, otra dirección. Y permitir también que todo eso se vaya reorganizando, ¿no? Esto no significa no hacer nada, ¿no? Porque hace un ratito dijiste algo que después se me pasó comentarlo, pero tiene que ver con esto de la implicancia. El orden, una cosa es la implicancia y el orden implicado, ¿no? Entonces, por un lado, somos parte, somos un elemento de la realidad, decíamos hoy, pero que seamos un elemento de la realidad no significa que somos un elemento que ni fu ni fa, que da igual que existamos. O sea, somos un elemento implicado en la realidad, Ujú. estamos implicados en un orden, ¿no? Y esto implica que tenemos una función dentro de la realidad, ¿sí? Entonces, esto lo que va cambiando en la medida que nos conocemos más y nos metemos más adentro, va cambiando también nuestra implicancia con la realidad. Entender que estamos inmersos en un todo, que somos una parte, que hay una inteligencia por encima de nuestra inteligencia individual, que esa inteligencia se autorregula y que en esa autorregulación de esa inteligencia a veces nosotros también somos movidos en una dirección, que también nosotros tenemos un cerebro que se autorregula y entonces nos regulamos y entramos en un comportamiento que es lo óptimo según el momento, ¿no? Pero esto no significa que somos un avatar, pero tampoco es un avatar que va en automático. Se está despertando este avatar, se está despertando, como en la peli, como en Free Guy, ¿no? Se está despertando el avatar, entonces se está dando cuenta de cosas y de alguna manera esto es lo que estamos transitando. Nos estamos despertando, nos estamos dando cuenta de cosas, aún sin darnos cuenta, ¿no? Entonces estamos viendo que somos multidimensionales, que somos parte de una realidad que también es multidimensional y, y ser partícipe de esto está bueno. Para eso creo que ese es el premio eh, de ir hacia adentro. Ser parte de una manera diferente Sí, y que no tiene nada que ver con venir a cumplir tus sueños, venir a manifestar la realidad de tus sueños, porque bueno, eso francamente, insisto, me parece otra pelotudez. Pero bueno, em, por el desde dónde, ¿no? Por el desde dónde. claro. El camino hacia adentro te permite reparametrizar el desde dónde, Claro, que no tiene nada que ver claro. con ese otro camino hacia afuera de venía a cumplir tu sueño, venía a tener esto. Ven que eso Sí, está como sí. Lo que, ojo, no quita hacia que afuera. uno, cuando uno toma conciencia de esto también, uno no puede negar que en cierto modo la realidad mejora también. Eso no se Claro. puede negar, ¿sí? Que en cierto Sí. modo la realidad se vuelve más liviana. Bueno, en No esto que sé, creo que en hablamos, parte tiene que ver con que se vuelve más comprensible, más legible. En parte creo que tiene que ver con eso, pero todavía hay una incertidumbre que nada, que es constante, o sea, y que es muy importante sostenerla, ¿no? Generar la capacidad de sostener la incertidumbre. Una tolerancia a la incertidumbre. Así como para los psicoanalistas hay que tener tolerancia a la frustración. Esa es la primera parte. Esa es la primera parte del proceso. Cuando hablábamos de las expectativas, lo primero que vas a desarrollar, que es una muy hermosa capacidad, y es tolerancia a la frustración. Y en eso no se equivoca el psicoanálisis. Desarrollar la capacidad de tolerar la frustración es una hermosa capacidad. Ahora,
En el siguiente nivel, en el siguiente nivel, que también va de la mano de la frustración, ¿sí? Porque cuando renuncias a tus certezas, es muy frustrante. Y bueno, desarrollás la tolerancia a la incertidumbre. Y eso está muy bueno también. Porque cuando desarrollas esa capacidad de tolerar la incertidumbre, es donde después el premio es en retro. Por ahora los premios llegan en retro. Llegan un año y medio después, llegan Pagás primero y seis. después te llega. Claro, Pagás claro. primero y después te llega. Primero desarrollás, transitas la incertidumbre y vas madurando la tolerancia a la incertidumbre, pero después llegás y pasa el tiempo y decís, qué bueno que esto haya sucedido, qué bueno que esto fue así, qué increíble cómo esto se organizó de esta manera y podría dar infinitos ejemplos de esto, de toda índole, ¿no? Eh, no sé si conté la semana pasada el caso de esta mujer que tuvo una trombosis severa, terminó internada, supuestamente, bueno, súper grave, y acá había un tema, y era que le descubren, entre todos los estudios que le hacen, que se le había agrandado el corazón. ¿Conté esto o no? Me parece que no. No, porque me hace acordar, ¿viste? Este cuentito de buena suerte, mala suerte, quién sabe, el cuentito del señor que se le muere la vaca, que el Ah, hijo sí. le quiere mandar a la guerra, que no sé qué, y es buena suerte, mala suerte, quién sabe, es una cosa así, ¿no? Bueno, esta mujer gravísima, bueno, una persona así de mi entorno, lo que le descubren es que se le había agrandado el corazón mucho y que por lo tanto su corazón estaba funcionando al 14%. 14% además, al mínimo. O sea, entonces, ¿qué pasa? En la gravedad del cuadro no le pueden hacer nada, prácticamente ningún tipo de intervención, porque su corazón no lo va a resistir. Bueno, finalmente zafa de la situación, digamos, le terminan dando el alta, la vuelven a la casa con mucho cuidado porque tiene el corazón grande, porque el corazón está al 14%, pero que casi no pueden intervenir, no pueden hacer nada porque qué mala suerte que tiene el corazón al 14%. Bueno, en principio es mala suerte. A la semana de que le dan el alta, ay, ¿qué es lo que le pasó? Para que me olvidé. Bueno, le pasa otra cosa más grave. Ah, sí, sí. La terminan internando por otro malestar que ahora no me acuerdo cuál es, pero lo que le descubren, entre otras cosas, otra vez le hacen un montón de estudios, qué sé yo, tiene una obstrucción intestinal gravísima. O sea, todo es muy grave, ¿sí? Todo lo que es muy grave. Bueno, era la obstrucción intestinal y que era una cosa terrible. Bueno, pero no la pueden intervenir, ¿no? La idea era que la tenían que operar para quitarle la obstrucción. Pero como no pueden operarla porque tiene el corazón al 14% y entonces qué mala suerte, no la pueden operar, le tienen que hacer otro tipo de intervención que es mecánica, ¿no? Entonces todas las intervenciones que le hicieron fueron mecánicas, no quirúrgicas, ¿no? Cuestión que la sacan del peligro y entonces lo que terminás viendo cuando empezás a ver los altibajos de la situación, buena suerte, mala suerte, el corazón al 14% la rescató de todas las operaciones que hubieran querido hacerle y afortunadamente no le hicieron. Y ella hoy está en su casa con su corazón al 14%, pero su biología está íntegra y con las ayudas mecánicas que tuvo, ¿sí? Todavía permanece con vida, está bien. Hace 3 días estuvo celebrando el cumpleaños de su hija, sacándose fotos, caminando por sí misma. Todo eso no hubiera sido si hubiera tenido las intervenciones quirúrgicas que le hubieran hecho si su corazón fallado no funcionara al 14%. Entonces vos decís, mala suerte, buena suerte, lo ves en retro y decís, ¿quién tiene el joystick acá? Siempre nos hacemos la misma pregunta. ¿Quién tiene el joystick? Claro. Bueno, en Ay, estas charlas comenzaron para charlar con Vale sobre cómo veíamos la vida como el juego de la Play. Así que lo sí. vamos a ir trayendo, ¿no?
Bueno, Sí. el camino hacia adentro te va acercando a distinguir quién tiene joystick. Pero no tenemos la respuesta, ¿eh? O sea, sigan en este programa porque quizás lo descubrimos juntos, pero por el momento sigue siendo la pregunta. ¿Quién tiene el joystick? Larga el Joystick. joystick. Yo digo a veces, se durmió. El que tiene el joystick se durmió. Se durmió, necesito que reaccione, que me saque de esta porque se quedó dormido el hijo de Te mil. dejó con la pantalla de la Play donde todos te están disparando, Sácame de esta, ¿viste? desgraciado. Y no te da ni para correr, no le quedan vidas, no, 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 no. No, no, muy zarpado, muy zarpado. Y es muy gracioso y es muy maravilloso cuando uno también lo puede ver en retro, el alivio que te trae darte cuenta que aún tus peores decisiones o lo que vos creías que era tu peor decisión también te ha llevado a un buen lugar, ¿no? Uno dice, bueno, gracias a la vida. Sí. Sí, pero gracias a la vida que no es una cosa, gracias a la vida que es una inteligencia que lo regula todo, ¿no? Fíjate que en este camino hacia adentro, que es lo que venimos intentando describir, Me empieza. traes al tema porque me voy a la mierda cada rato. Ya me lo recordaste varias No, veces. no, pero acá esto que acabas de decir me da para cerrar y yo sé que vos vas a estar de acuerdo. A ver. En este camino hacia adentro, que lo que venimos diciendo es que se va a develar, se va a caer el velo y vamos a poder ver la estructura interna que nos opera y vamos a poder ver quién está manejando el joystick de esta estructura interna, ¿no? La Que es un señor de importancia barba. que echó a Adán y a Eva la hizo de Es su un puta se- costilla, culpable encima de haberlo tentado, yegua maldita, bueno, que nos culpable dejó de 10 todos los males del mandamientos. hombre, culpable de todos los malos del hombre, la mujer, bueno. Eh, Perdón. vuelvo, porque no era, sí, era ahí también, porque esto de poder mirar, este es el tema, el camino hacia adentro que te devela la estructura que te gobierna y además te muestra quién maneja el joystick, la importancia de meterse a mirarlo con amor, Mm, a poder irte riendo mientras lo vas viendo, ¿no? Porque si sí. somos el observador de lo observado, ¿cuánto cambia cuando a eso que voy viendo lo voy viendo con amor? Tal vez nos empezamos a acercar a lo que somos. Bueno, lo que me haces acordar con esto, cuando Hellinger o las personas que aplican las constelaciones le dicen O a el esto, mismo del doblamiento, ¿cómo es que se llama? decir que sí a todo. Decir que sí a todo. Garnier dice lo mismo, ¿no? Decir que sí a todo. Decir que sí a todo, pero guarda, no es desde una vivencia de sometimiento, estoy sometido a esta realidad, sino desde una aceptación total y una confianza total de que en esta realidad inteligente en la que estamos sumergidos, todo se autorregula para el bien de todos. Y ese sí a todo, ¿no? Es a lo que definen como amor, ¿no? Sí. Decir Y que no sí vaya a a ser todo tal como es. Perdón. que no vaya a ser que lo supuestamente feo, doloroso y sufrimiento no sea más que la consecuencia de en algún momento que no recordamos haberle dicho no a lo que somos. Es... Se terminó. Chicos, gracias. Gracias. Nos fuimos. Acá se terminó. Listo. Buena semana. Nos vemos la semana que viene. Muy bueno, muy bueno.